Bien, vamos a continuar, mis estimados estudiantes del primer año, con lo que son las reformas económicas del siglo de Augusto, ¿no? Las reformas económicas que Augusto implantó en Roma tuvieron un gran impacto sobre el éxito posterior del Imperio Romano. Augusto hizo que una gran porción del terreno sobre el que se había extendido el Imperio Romano pasase a estar sujeto bajo control e imposición directa de Roma, en lugar de ser una cifra variable, intermitente, de en cierto modo arbitraria, de impuestos de cada provincia local. Como había ocurrido hasta entonces, la reforma incrementó enormemente la cifra neta de ingresos que Roma percibía de sus nuevos territorios, estabilizando el flujo y regularizando la relación financiera entre Roma y las provincias, en lugar de provocar resentimientos continuos ante cada nueva exacción de tributo. Las cifras impositivas durante el reinado de Augusto se determinan por el censo de población, con cuotas fijas para cada provincia en función del número de habitantes. Los ciudadanos de Roma y de Italia pagaban impuestos indirectos, mientras que las provincias debían pagar impuestos directos a Roma. Entre los impuestos indirectos se contemplaba un impuesto del 4% sobre el precio de los esclavos y un 1% sobre los bienes vendidos en subasta, así como un impuesto de sucesiones del 5% sobre aquellas herencias cuyo valor fuese mayor de 100.000 sestercios, y siempre que el parentesco entre el causante y el heredero no fuese de primer grado. Asimismo, otra reforma de gran importancia fue la abolición del sistema privado de recolección de impuestos que ejercían los publicanos, que sería reemplazado por un servicio público de carácter funcionarial de recolectores de impuestos. Roma, a través del sistema de subasta, otorgaba el derecho de recaudación de impuestos a la persona que más ingresos ofreciese a Roma, y el beneficio del publicano se basaba en todas aquellas cantidades que fuese capaz de recaudar por encima de la cifra ofertada, contando para ello con la bendición de la metrópolis. Además, la conquista de Egipto por Augusto supuso una nueva fuente de ingresos para financiar las operaciones del Imperio Romano, dado que políticamente la región fue considerada como una propiedad privada de Augusto, en lugar de una provincia del Imperio Romano. Se convirtió en parte del patrimonio de los futuros emperadores. En lugar de un legado o a un procónsul, Augusto colocó como administrador de Egipto a un prefecto de la clase ecuestre, con la misión de administrar Egipto y mantener sus lucrativos puertos. Este puesto se convirtió en el mayor logro político que podía alcanzar alguien de la clase ecuestre, aparte de, del prefecto de Pretorio. Esta tierra de gran productividad aportó enormes recursos a Augusto y a sus sucesores, con lo que pudieron financiar obras públicas y expediciones militares. Mes de Augusto. El mes de agosto, en latín Augustus, conocido hasta ese entonces como Sextilis, por ser el sexto mes del calendario romano original, recibió su nombre actual en honor a Augusto. ¿Y cuáles fueron los proyectos arquitectónicos?
En su lecho de muerte, se dice que Augusto se captó de haber encontrado una Roma hecha de ladrillo y de haber legado otra hecha de mármol. El mármol podría encontrarse en edificios romanos anteriores, pero no fue utilizado de forma tan extensa como material de construcción hasta el reinado de Augusto. Eh, el mármol podía encontrarse en edificios romanos anteriores, pero no fue utilizado de forma tan extensa como material de construcción hasta el reinado de Augusto. Pero Augusto dejó una impronta en la topografía monumental del centro de la ciudad y del campo de Marte, como el Ara Pacis, que era el altar de la paz, y un reloj de sol monumental cuya piedra central era un obelisco traído de Egipto. Los relieves que decoran el Ara Pacis ofrecían el relato visual de los triunfos de Augusto recogidos en el Red Star. También construyó el templo de César, los baños de Agripa y el foro de Augusto, en el que se encontraba también el templo de Marte, el Vengador. También alentó la construcción de otros proyectos como el Teatro de Balbo o la construcción del Panteón de Agripa. Y en otros casos, financió las obras frígidas en nombre de otras personas, a menudo que eran familiares, como el Pórtico de Octavia o el Teatro de Marcelo. Tenemos acá una de las construcciones pues, muy monumentales que se hizo en el siglo, ¿no?, de Augusto. Y para celebrar su victoria en la batalla de Accio, ordenó construir el Arco de Augusto, que se terminó en el año 29 a.C., cerca de la entrada al templo de Castor y Polus, y que sería pues ampliado en el año 19 a.C. en un nuevo diseño de triple arco. Existen también muchos edificios construidos fuera de Roma que llevan el nombre y legado de Augusto, como por ejemplo el Teatro de Mérida o el de Cartagena en España, la Maison Carré en Nimes y en el sur de Francia, o el Trofeo de Augusto en Atelier, también en Francia. El estilo arquitectónico dominante en la era de Augusto y en la fase imperial de Roma fue el orden corintio, originario y procedente de la antigua Grecia. Suetonio comentó en una ocasión que Roma no era merecedora de su estatus de capital imperial. Si bien Augusto y Agripa se encargaron de desmantelar este sentimiento transformando la apariencia de Roma bajo el modelo griego clásico. Entretener al pueblo era una labor importante de los políticos de aquella época. Y este frenesí constructivo se explica en gran parte por las características propias de la política romana. En efecto, las grandes familias de la urbe debían buscar el apoyo político de la gran masa de ciudadanos para las diferentes elecciones a los cargos públicos. Y uno de los mejores medios para lograr popularidad era construir edificios monumentales en las principales áreas de la ciudad. De esta forma, según nos cuenta Estrabón, el Foro, el Capitolio y especialmente el Campo de Marte se llenaron de templos, jardines, pórticos y edificios para espectáculos en gran parte. Obras del emperador Augusto y sus allegados. Augusto se apresuró a dejar su huella en el lugar con mayor carga simbólica de Roma, el Foro, para dar desahogo a la multitud que se aglomeraba allí cada día. César había construido años atrás un nuevo recinto, el Foro de César. Augusto dio su ejemplo creando otro en la misma zona. El Foro de Augusto tuvo menor extensión, debido a que no se atrevió a expropiar el terreno
a algunos propietarios reacios, pero resultó ser uno de los conjuntos arquitectónicos más bellos de Roma. El nuevo foro en Roma. Como otras construcciones de Augusto, el foro respondía al empeño del emperador por legitimar su poder personal, presentando el nuevo régimen imperial como una continuación natural de la historia de Roma. De este modo, junto al templo dedicado a Marte, ¿no?, el Vengador, destacaban las estatuas de Eneas, el fundador de Roma, y de Rómulo, el primer rey. A su lado estaban las estatuas de los antepasados de la familia Julia, incluidos los reyes de Alba Longa. Augusto buscaba mostrar un equilibrio entre tradición e innovación, que rescataba la historia republicana y a la vez se identificaba con la historia de la misma familia Julia. El renovado campo de Marte. Fue en el campo de Marte, ¿no?, en cualquier caso, donde la voluntad de transformación urbana de Augusto llegó más lejos. Originariamente, el campo de Marte era una llanura situada fuera del recinto amurallado en la que se realizaban ejercicios militares. Más tarde, cogió las reuniones de los comicios, ¿no?, que eran las asambleas populares, y ciertas ceremonias religiosas y civiles. Julio César y sobre todo Augusto lo convirtieron en un gran complejo monumental, tan espléndido que según Estrabón, el resto de la ciudad llegó a parecer un apéndice suyo. Luego se eligieron el Teatro de Marcelo, el Anfiteatro de Estatilio, las Termas de Agripa, el Panteón, el Ara Pacis y el gran mausoleo del emperador. El Panteón fue sin duda uno de los monumentos más destacados, ¿no? En el mundo helenístico, el Panteón era un templo dedicado a los soberanos deificados y a los otros dioses asociados a él, y se caracterizaba por albergar una estatua del monarca en medio de los dioses reunidos en asamblea. El Panteón de Augusto, sin embargo, presentaba diferencias con ese modelo. El emperador romano rechazó ser divinizado y no quiso que se dedicara el santuario. Además, en el interior de su propia estatua no estaba en la silla, la cámara sagrada en el centro del edificio, sino modestamente en el pronauso festivo. Augusto colocó en el templo, además, las divinidades dinásticas de la familia Julio Claudia, Marco, Marte, Venus y el mismo Julio César divinizado. La casa de Augusto, ¿no? Esta es una casa bastante importante, ¿no?, que tenía pues muchas obras de arte. Augusto tuvo una residencia personal en el Monte Palatino, aunque con el tiempo el término Palatium designaría la casa del emperador por excelencia. La casa de Augusto estaba lejos de ser un palacio, era más bien una construcción modesta que Augusto fue ampliando con la adquisición de las casas de los alrededores, ¿no? La casa de Augusto tenía una parte pública en la que se levantaban dos templos, dedicados respectivamente a Vesta y a Apolo. En este segundo, ¿no?, o sea, en la de Apolo, en una custodia dorada bajo la estatua del dios, el emperador colocó los libros divinos, que supuestamente contenían el secreto del futuro de Roma, una forma más por parte del emperador de mostrar su empeño por poner el futuro del imperio bajo su control. Esto ha sido, jóvenes, la clase de hoy. Esperamos pues que haya sido de su agrado y entramos al Zoom, ¿no?, para poder hacer la consolidación del tema y realizar algunas preguntas.
Nos estamos viendo en unos momentos.